Este es un video para alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional que están cursando la materia Física 2. Esta presentación es para alumnos del laboratorio y en esta oportunidad vamos a ver las características principales que tienen los instrumentos de medición de magnitudes eléctricas. En la primera práctica realizaron o van a realizar un trabajo práctico relacionado con calorimetría, pero en las prácticas que siguen, todas las prácticas están relacionadas con magnitudes eléctricas, que gran parte de los temas de la materia están relacionados con cargas eléctricas que están quietas o cargas eléctricas que se mueven. Esta presentación, bueno, es una breve introducción como para ver las principales características para que cuando asistan al laboratorio puedan saber cómo manejar el instrumental, cómo leerlo, cómo conectarlo. Eh, no obstante, bueno, siempre va a haber personal de laboratorio que los asista. Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a medir? Principalmente dos magnitudes: tensión y corriente. Tensión, para aquellos que ya vieron o están viendo campo eléctrico, la unidad electrostática, tensión es una diferencia de potencial. Eso podríamos decir que es el nombre físico. Pero habitualmente llaman a la tensión voltaje. La tensión se mide en volt, la unidad se expresa con una letra B mayúscula. Generalmente en los esquemas, en los circuitos, vamos a hacer referencia a una tensión con una letra B o una letra E, y eso lo vamos a medir con un instrumento que se llama voltímetro. La corriente se mide en amper, se expresa con una letra A mayúscula. En los esquemas, circuitos, vamos a hacer referencia a una corriente con una letra I, y lo vamos a medir con un instrumento que se llama amperímetro. Perfecto. Bueno, estas no son las únicas dos magnitudes que nosotros vamos a medir. Estas son las magnitudes que nosotros vamos a medir directamente. Vamos a trabajar con esos dos instrumentos, con voltímetros y con amperímetros. Pero, ¿qué vamos a medir indirectamente? Bueno, principalmente resistencia. Resistencias eléctricas. La resistencia se mide en ohm, se expresa con una letra mayúscula omega. Hacemos referencia a una resistencia con una letra R y se relaciona con la tensión y la corriente a través de, bueno, esa expresión matemática que se puede ver, que se la conoce como la ley de Ohm. La resistencia eléctrica es el cociente entre la tensión y la corriente. La resistencia no va a ser la única magnitud que vamos a medir directamente. En la segunda concurrencia, por ejemplo, hacemos un trabajo de medición de campo eléctrico y lo vamos a medir indirectamente a través de conocer el potencial o la tensión en diferentes lugares. En unas prácticas que siguen vamos a hacer también una medición de campo magnético, y para hacer el campo magnético primero vamos a tener que medir una corriente. Siempre vamos a tener una relación matemática que relacione, por ejemplo, el campo magnético con la corriente. Pero estas no son las únicas magnitudes que se pueden medir indirectamente a través de la tensión y la corriente. Podemos medir un montón de otras: temperatura, presión, fuerza, etcétera. Por no decir que se pueden medir absolutamente todas a través de transductores. Son dispositivos, generalmente electrónicos, que transforman una magnitud física, como por ejemplo una temperatura, en una tensión o una corriente. Pero en el laboratorio vamos a trabajar fundamentalmente con esas magnitudes que ahí están recuadradas en rojo. Pero la medición de tensión y corriente es muy importante para la ingeniería de casi todas las especialidades, porque nos permite conocer muchas magnitudes físicas. Bueno, vamos a ver cómo es un circuito.
principalmente vamos a definir qué es una tensión. Recordamos la tensión, empezamos la letra B. Y cuando hablamos de tensión, probablemente nos veamos referido a una fuente de tensión que comúnmente lo llamamos fuente de alimentación. En rigor, físicamente las fuentes de corriente existen, pero podemos decir que generalmente es un elemento de laboratorio. En nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, generalmente trabajamos con fuente de tensión. Bueno, por ejemplo, ¿qué es una fuente de tensión? Una pila. Una pila es una fuente de tensión que tiene origen químico. No es la única, puede ser, lo conocemos como fuentes de alimentación, puede ser un transformador para cargar un celular o la fuente de alimentación de nuestras PC. Y vemos acá lo que podría ser el circuito más simple, donde tenemos una fuente de tensión y que alimenta, en este ejemplo que vemos, una lámpara, que la lamparita haría relación a lo que es una resistencia. Una vez que los cables que son azules y rojos, bueno, expresan los cables con los cuales se forma un circuito. Eso que tenemos ahí es el circuito más simple. Si tenemos un circuito cerrado y tenemos una fuente de tensión, se va a establecer una corriente a través de esa relación. La corriente tiene un sentido, decimos que la corriente circula, aunque en rigor lo que circula son los electrones, pero podemos decir que la corriente circula y tiene un determinado sentido. Podemos pensar en la corriente como como un caudal de agua que circula a través de un caño, y la resistencia como una restricción que puede existir en un caño que no permite que la corriente circule. La resistencia va a hacer referencia a cuánto deja pasar la corriente. Si tenemos un elemento que es muy resistivo, bueno, quiere decir que va a ofrecer mucha resistencia al paso de la corriente, al paso de esos electrones. Si la resistencia es muy baja, bueno, vamos a estar en presencia de un elemento que deja pasar con facilidad la corriente. Bueno, nosotros no nos vamos a manejar con dibujos de pilas ni con dibujos de lamparitas, sino que vamos a utilizar símbolos. El símbolo para la tensión es ese que vemos ahí. El símbolo para una fuente de tensión. Y el símbolo para la resistencia es este que vemos acá. Y para los cables vamos a usar simplemente unas líneas. Acá estamos en presencia del circuito más sencillo, con dos elementos, una fuente de tensión, una resistencia, circuito cerrado y se establece una corriente. Vamos a ver dos tipos de conexiones. Acá tenemos el circuito más sencillo, donde, bueno, tenemos la corriente establecida. Recordamos la corriente, podemos pensarlo como un caudal de agua que circula por un caño. Y si tuviésemos ahí un caño cerrado, bueno, tenemos que el agua circula por todo ese caño. Podemos decir que en este tipo de circuito la corriente que circula está circulando a través de todos los elementos del circuito. A través de la fuente de tensión y a través de la resistencia circula la misma corriente. Cuando tenemos esta situación, decimos que esos dos elementos están conectados en serie. La definición de conexión de elementos en serie es si y solo si tienen que estar recorridos por la misma corriente. Podemos tener más de dos elementos conectados en serie, ¿no? 2, 3, n. Bueno, otra vez tenemos nuestro circuito, el más sencillo, y ahora supongamos que entre dos puntos del circuito, por ejemplo A y B, en los extremos de una resistencia, conectamos otro elemento o más. Ahora estamos en presencia de una conexión en paralelo.
para que dos elementos estén conectados en paralelo, tienen que estar conectados en el mismo lugar. Vamos a hacer notar que en las conexiones en paralelo, la corriente se divide en electricidad o en electrotecnia. Decimos hay una deriva de corriente, ¿no? La corriente que viene circulando, que circula por la pila, llega acá a este punto del circuito, que es donde se divide la corriente. A ese punto lo llamamos nodo, y vemos que la cantidad de corriente que viene, que entra del punto A, y bueno, parte viene hacia la otra resistencia y parte sigue para acá. O sea que en las conexiones en paralelo, los elementos que están conectados en paralelo no están recorridos por la misma corriente. Característica de los elementos en paralelo es que están a la misma diferencia de potencial o a la misma tensión. De manera resumida, podemos decir, conexiones en serie son aquellos elementos recorridos por la misma corriente. Conexiones en paralelo son aquellos elementos conectados en el mismo lugar y están a la misma diferencia de tensión. Ahí tenemos. Generalmente cuando tenemos varias resistencias, le ponemos R1, R2, R3. Bueno, vamos ahora puntualmente a estos dos instrumentos que vamos a utilizar, amperímetro y voltímetro. Otra vez estamos en presencia de nuestro circuito. Vemos que el circuito ahora está abierto, no está cerrado. Entre estos dos puntos negros no tenemos absolutamente nada. Para que se establezca una corriente, tenemos que tener un circuito cerrado. Si el circuito no está abierto, la corriente, bueno, no se va a establecer. Para cerrar el circuito, ponemos el amperímetro. Recordamos el amperímetro, ese instrumento que nos permite medir corriente. Así que vamos con este tipo de conexión a lograr que la corriente circule a través del amperímetro. ¿Está bien? Y como podemos ver, acá tenemos esta corriente I que se ha establecido, circula por la pila, por el amperímetro y por la resistencia. Queremos decir que los tres elementos están conectados en serie. Por lo tanto, los amperímetros se conectan en serie y se utilizan para medir corriente. Una característica muy importante de los instrumentos eléctricos, de todos los instrumentos, pero ahora que estamos analizando puntualmente las características del amperímetro y del voltímetro, el amperímetro, como podemos ver acá, funciona como si fuera un cable. Sirve para cerrar el circuito. Y la característica de los instrumentos es que alteren lo menos posible el funcionamiento del circuito. Y el mejor cable es aquel cable que deja pasar la corriente con mucha facilidad. Y ese cable ideal sería un cable que tiene resistencia nula, que deja pasar toda la corriente. Así que, resumen, amperímetros se conectan en serie y su resistencia, que lo llamamos resistencia interna del amperímetro, es nula o muy, muy chiquita comparada con la resistencia del resto de los elementos del circuito. Vamos con el voltímetro. Bueno, ese es el símbolo. Se conecta en paralelo con lo que queremos medir. Acá estamos midiendo la tensión o la diferencia de tensión o diferencia de potencial sobre la resistencia, pero también podemos medir diferencia de potencial de fuentes de tensión o de pilas. Se conecta en paralelo. Una característica muy importante del voltímetro es que no consuma corriente. ¿Está bien? La corriente siempre está asociada al consumo. Bueno, para que no, repito lo que dije en la filmina anterior, recordamos los instrumentos de medición, están diseñados para que no alteren el funcionamiento del circuito. Supongamos esta resistencia que si fuera una lámpara, bueno, y consume una cantidad de corriente, yo conecto otra cosa más, voy a consumir más corriente y estaría alterando el funcionamiento de la pila. Así que la idea del voltímetro es que no consuma corriente de la
de la fuente de tensión. Por lo tanto, para que no consuma corriente, vamos a darle de on. Si yo quiero que esa corriente del voltímetro sea cero o sea muy chiquitita, bueno, ¿qué tenemos que lograr? Que esa RB sea infinito. Quiere decir que el voltímetro se comporta como si fuera un circuito abierto o una resistencia de mucho valor o una resistencia mucho más grande que los valores de las resistencias de los elementos de los circuitos. Bueno, vamos a ver a grandes rasgos clasificar dos tipos de instrumentos que nos vamos a encontrar en el laboratorio. Vamos a ver los instrumentos digitales, eso que vemos ahí, quizá alguno lo conoce, es la imagen de lo que se conoce como tester, que en el laboratorio le vamos a llamar multímetro. Es un instrumento que mide múltiples variables eléctricas, tensión, corrientes y algunas otras. Y además vamos a tener los instrumentos analógicos, aquellos instrumentos que decimos que son instrumentos de aguja, que también tenemos varios tipos. Este, por ejemplo, que vemos ahí es un voltímetro, que tiene una escala fija, que tiene un alcance máximo de 300 volts. Los instrumentos analógicos traen símbolos aquí en el frente, que indican, bueno, la posición, como este que está acá. Ese simbolito que está ahí significa que este instrumento está preparado para medir tensiones de alterna. Nosotros en el laboratorio vamos a trabajar con tensiones de continua, tensiones de alterna. Acá tenemos un amperímetro también, una escala fija, preparado para medir corrientes de alterna. Tiene un alcance máximo hasta 30 amperes. Tenemos otro, ahora es un miliamperímetro, o sea, mide corrientes que son más chicas. Este simbolito indica que está preparado para medir tensiones de continua. O si no, tenemos también testers o multímetros analógicos que sirven para medir, bueno, tensiones y corrientes y muchas otras variables físicas. También en el laboratorio tenemos voltímetros que tienen varias escalas, que no tienen un alcance único. Y ahora vamos a ver cómo hacer para leer ese tipo de instrumentos analógicos. Bueno, en el laboratorio tenemos instrumentos similares a este. De hecho, esta es una imagen de uno de los testers que tenemos en el laboratorio, donde tenemos las escalas. Fíjense que ahora tenemos, en el mismo instrumento tiene varias escalas. Tiene esta llave que tenemos acá, que se llama llave selectora, donde nosotros vamos a elegir qué queremos medir, qué magnitud. Por ejemplo, estas que están acá. Acá vamos a medir tensiones. Si lo ponemos acá, podemos medir corrientes. Si lo ponemos acá, podemos medir corrientes pero de alterna. Tenemos los bornes de conexionado. Todos los instrumentos analógicos vienen con una perillita, que es esta que está acá, o ese tornillito que se ve ahí que está en el medio, que nos sirve para calibrar la aguja, poner la aguja justo en el cero, para reducir uno de los tipos de errores en la medición, que son errores de cero. También los instrumentos analógicos en la escala traen eso que está ahí, que es un espejo, que la idea del espejo es cuando uno está leyendo la lectura, cuando uno quiere ver la posición de la aguja, no debería ver la imagen reflejada, la aguja reflejada en el espejo. ¿Está bien? De esa manera nos aseguramos que estamos bien perpendicular y con eso minimizamos lo que se conoce como error de paralaje. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo de cómo leer la escala o cómo obtener una lectura de una medición. Y como ejemplo vamos a poner la llave selectora en esta posición.
en la que marca 25 volt. Bien. ¿Qué significa que yo haya conectado la llave selectora en la parte donde dice 25 volt? Bueno, eso me va a decir que el alcance que va a tener el instrumento a fondo de escala va a ser 25 volt. A ver, lo digo de otra manera. Cuando la aguja deflecte completamente hacia el fondo de la escala, significa que yo estoy midiendo 25 volt. Es importante siempre trabajar en esta zona del instrumento. Tenemos que tratar siempre, no solo con los instrumentos analógicos, con los digitales, con cualquiera, también con las reglas, una regla milimetrada, siempre tratar de medir lo más a fondo de escala posible. Con eso vamos a obtener un error relativo menor de la medición. Bueno, ahora, yo voy a elegir, no, la llave selectora sabemos que está en 25 volt. Perfecto, ahora yo voy a elegir esta escala. Vemos que acá tenemos varias escalas para elegir. Bueno, vemos arriba, tenemos por ejemplo una escala logarítmica. Generalmente se la utiliza para medir resistencia. Pero nosotros podemos elegir, no sé, esta, la escala que va de 0 a 10, esta, la escala que va de 0 a 5. Bueno, yo elegí esta, la que va de 0 al número 25. Esta que marqué acá, la 2 con rojo, y vamos a simular una medición. Y vamos a ver cómo la leemos. ¿Qué significa? Cuánta tensión estoy midiendo si la aguja está en esa posición. Bueno, vimos, si la llave selectora está en 25 volt, significa que el fondo de escala, cuando la aguja esté en el fondo de la escala, significa que estoy midiendo 25 volt. Bárbaro. Bien, para conocer la medición tenemos que saber cuál es el número total de las divisiones. El número total de las divisiones que elegimos. En este caso, si nosotros contamos las divisiones de esta escala que elegimos, vamos a ver que de 0 a 5 contamos las divisiones y tenemos 10. Entonces tengo 10, 20, 30, 40, 50 divisiones. Bárbaro. Seguimos. Necesito identificar cuántas divisiones deflectó la aguja. Así que si yo contamos acá, tenemos 10, 20, 30, 40, y si nos fijamos ahí, la aguja deflectó 44 divisiones. Para poder obtener la lectura de la medición, vamos a definir una constante que no va a ser de mucha utilidad, que se la conoce como factor de escala. ¿Está bien? Y la vamos a obtener como el cociente entre el alcance, aquel que elegimos con la llave selectora, dividido la cantidad máxima de divisiones de la escala que también elegimos nosotros. Para nuestro caso, es 25 dividido 50 y nos va a dar ese factor de escala, es 0,5 volt por división. ¿Qué nos dice el factor de escala? Significa que cada división nos está indicando que la medición es de 0,5 volt. Así que, para obtener la lectura del instrumento, lo que tenemos que hacer sencillamente es multiplicar la cantidad de divisiones que deflectó la aguja por el factor de escala, que para nuestro ejemplo nos va a dar 22 volt. A no confundirse con el número que aparece aquí en la escala que nosotros elegimos, que uno a veces distraído puede pensar, bueno, elijo esta escala, tiene 25 divisiones. Generalmente no es así. ¿Está bien? No es lo más común. Conviene que siempre las contemos. Si la escala es lineal, bueno, no hace falta que contemos todas las divisiones, ¿no? Contamos entre las marcas grandes, como por ejemplo acá entre 0 y 5. ¿Cuántas hay? Bueno, después nos fijamos. Si acá hay 10, tenemos 10, 20, 30, 40, 50. Bueno, con esto finalizado nuestro breve tutorial de instrumental. Así que bueno, les agradezco que lo hayan visto y bueno, espero que les haya gustado.